Siempre debemos alabar al Señor en nuestras oraciones, dando gracias por todo, porque con ello se le glorifica. Reconozcamos nuestra total dependencia. Cada día, cuando despertamos, lo hacemos porque existe un corazón que sigue latiendo mientras nuestro Creador lo consiente. Yo, que sé lo que es respirar con dificultad desde la cama de un hospital, puedo afirmar como nadie la bendición del aire que Dios permite que entre y salga a través de nuestros pulmones. Siendo el propósito de todo lo creado glorificar al Creador, demos gracias a nuestro Padre por todo y sobre todo por nuestra salvación. Y oremos también para que en virtud del amor y agradecimiento, el Señor nos dé la gracia para poder entregar nuestras vidas en sacrificio conforme al propósito que tenga para cada uno de nosotros. Como creyentes, no podemos contentarnos solo con participar en cultos semanales, y es bueno pedir a Dios que nos haga obreros de la mies, capacitándonos para ello. Por eso David, en el versículo 1 del Salmo 103, dejó escrito: «Y bendiga todo mi ser su santo nombre». En el Salmo 116, versículos 12 y 13, el salmista no tiene mejor manera de agradecer a Dios que aceptando el ofrecimiento de esa copa de la ira que llevó a la salvación de su pueblo y que Cristo bebió por nosotros. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Asume ser siervo de Jehová porque fue Él quien rompió nuestras prisiones. Por eso alaba en oración a quien le otorgó la libertad en los versículos 16 y 17. ¿De qué manera entonces pagamos nosotros a Jehová sus beneficios? Toda la creación tiene como fin glorificar al Creador. Como expresa el Salmo 130, versículos 3 y 4, nadie puede ser salvo por sus propios méritos, y todos necesitamos el perdón de Dios para que Él sea reverenciado y glorificado. De este amor hacia nosotros nutrimos el vínculo filial con nuestro Padre, que nos lleva a vivir en el temor de Dios con amor y agradecimiento. En esta relación el Señor se deleita, se goza porque su atributo de amor se perfecciona y su gloria y majestad es correspondida al propósito para el cual fuimos creados. En ti hay perdón para que seas reverenciado, como se nos dice. El Salmo 148 es un canto maravilloso en favor de la alabanza de todo lo creado hacia Dios con el fin de glorificarle. A veces olvidamos que de la nada todo lo creó Dios con un propósito que debemos entender, y si no, al menos aceptar por fe que así es. De esta manera, usaremos lo creado para hacerlo acorde a ese fin divino que es glorificar al Creador, porque todo se hizo con esta finalidad. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, según 1 de Timoteo 6, 17. Y nuestro gozo debe servir como instrumento de alabanza en agradecimiento al dador. Siendo todo lo creado bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, según 1 de Timoteo 4, versículo 4. Es claro que Dios nos creó para su gloria, cuando en Isaías 43, 7 se nos dice: «Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice». Él nunca tuvo necesidad de nuestra compañía, creó todas las cosas por su voluntad, a tenor de Apocalipsis 4:11, y lo hizo deleitándose para manifestar su excelencia, poder, sabiduría y gloria. Por eso, como criaturas suyas hechas a imagen y semejanza, los hombres nos deleitamos cuando desarrollamos toda clase de actividades creativas. Siendo el fin primordial de la vida del hombre el alabar y glorificar a Dios, debemos amar su ley tal cual, porque es expresión de la voluntad de aquel en quien hemos depositado todo nuestro amor. Por eso en el Salmo 119, versículo 175, David pide la ayuda de Dios por medio de sus juicios para que su alma viva en esa ley y pueda alabarle conforme a su deseo. Pidamos para tener la motivación que nos lleve a ese fin, ya que como está escrito en el Salmo 146, versículos 1 y 2, «Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva». También nuestro agradecimiento debe partir de la intervención de Dios por medio de su providencia en lo creado. Dios no solo es trascendente al ser mayor que la creación, sino también inmanente en cuanto que ella depende de él para su existencia y funcionamiento.
En Él vivimos y nos movemos y somos hechos, según Hechos 17, versículo 28, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3. La trascendencia e inmanencia de Dios se conjugan en Efesios 4:6, cuando Pablo habla de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en Cristo todas las cosas subsisten, según Colosenses 1:17. Por lo tanto, Dios o Cristo intervienen en la historia y en el mundo de muchas maneras. Su providencia preserva la vida y hace que todo ocurra según el propósito divino. Nuestro despertar diario para seguir respirando depende de Él, ya que si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo, a tenor de Job 34, versículos 14 y 15. Según la Nueva Versión Internacional, si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería, la humanidad entera volvería a ser polvo. En otras palabras, demos gracias a Dios por el control e intervención diaria en nuestras vidas mediante su divina providencia, así como en lo que nos rodea. Imaginemos un mundo sin el control de Dios para el bien de los que le amamos y somos llamados conforme a su propósito, y obtendremos como resultado el mismísimo infierno. Seamos agradecidos en oración como lo fue el rey Ezequías de Judá, según se nos relata en Isaías 38, versículos 9 al 20, a través de un bello poema. Y ello porque le fueron añadidos 15 años de vida tras serle revelada por Jehová su próxima muerte. Lástima que el efecto de la bendición recibida por el Señor no fuera el esperado a lo largo del tiempo, dado que Ezequías no correspondió al bien que le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén, según Segunda de Crónicas 32:25. La vanagloria y confianza de Ezequías en su riqueza y poderío frente al rey de Babilonia provocó el futuro castigo de Jehová, como se relata en Isaías 39. A pesar de que era Dios quien le había salvado de la muerte, no fue exaltado ante el rey pagano como merecía, porque solo los tesoros y armas de palacio recibieron honra, y al final el cántico de agradecimiento se transformó en una vida sin ella. Las consecuencias fueron terribles para una futura generación conquistada, expoliada y exiliada, precisamente por aquellos a quienes Ezequías intentó impresionar de cara a una posible alianza futura contra los asirios. El gran error del rey fue temer más a estos que a Jehová. Aprendamos esta gran lección. La mejor muestra de agradecimiento es un temor de Dios más allá de las bonitas palabras que a veces son fruto de la emoción del momento. Este es el verdadero sacrificio que espera de nosotros. Más allá de esto, cualquier ceremonia religiosa, por grandiosa que parezca, nada añadirá como homenaje a la gloria del Todopoderoso. Como se nos revela en Isaías 40:16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Pero sobre todo, nunca olvidemos el decreto divino de salvación dirigido a su pueblo, dado que nadie puede justificarse ante Dios, a tenor del Salmo 143:2, Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. Necesitamos su perdón, según se nos dice en Job 4:17, 9:2 y 25:4, y con una clara finalidad, ya que en el Salmo 130, versículos 3 y 4, se nos dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Por lo tanto, la gloria de Dios lo abarca todo. No hay mayor protagonismo. Dada la incapacidad del ser humano debido a su naturaleza depravada, el salmista le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad por medio de su espíritu, en el Salmo 143, versículo 10. Porque le enseñará que por encima de los deseos del hombre está el deber del hombre según Dios dispone. De ahí la petición de que le muestre el camino por donde ande, versículo 8. Todo esto con la finalidad de ser vivificado, versículo 11, y derrotando al enemigo que le acecha, versículo 12, ya sea carnal o espiritual. Hay una diferencia entre los justos que obran así, de aquellos que no aprecian las obras del Señor en sus vidas por medio de la providencia y no son agradecidos. En lugar de reconocer que su bienestar viene de lo alto,
Se deleitan en los placeres mundanos, creyendo incluso que son dignos de merecerlos, no considerando a Dios ni a su obra. Por eso Israel fue llevado al cautiverio, por faltarle ese conocimiento, a tenor de Isaías 5, versículos 12 y 13, al no apreciar los atributos de Dios al servicio de su obra, según se nos dice en el Salmo 146, versículos 5 al 9. Dios se deleita en nuestra alabanza cuando reconocemos nuestra dependencia y aún así confiamos. Somos los adoradores en el Espíritu que buscan virtud del agradecimiento a pesar de las circunstancias que muchas veces escapan de nuestro entendimiento y control. Somos como los niños que viven la realidad en el contentamiento de su inocencia, que toman la mano de su padre sin preguntar dónde le lleva. Así el nuestro se goza con nosotros cuando confiamos en Dios como niños, como se nos dice en el Salmo 131, versículos 1 y 2. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. En el capítulo 2 del libro de Daniel, vemos cómo éste se vio en la dificultad que suponía tener que interpretar un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, a riesgo de morir si no lo conseguía. Entonces Daniel y sus amigos clamaron a Dios para que les revelara el misterio que impedía dormir al rey, algo que le fue concedido a Daniel en virtud de su fe y fidelidad, por lo que bendijo al Dios del cielo en el versículo 19 y dijo: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría», versículo 20. La gratitud de Daniel por la misericordia de Dios a fin de evitar una muerte segura fue expresada de esta manera. El corazón alegre y lleno de paz es el que se goza en la confianza que tiene en Dios, no en la jactancia de las posesiones materiales, cargos, cualidades físicas o intelectuales, porque el Señor valora la humildad que hay en nosotros, según Miqueas 6:8. Nosotros somos ante nuestro Padre como esos niños destetados que se contentan con lo poco que tienen, que valoran ante todo su abrazo y amor y nada les falta. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 18:3 que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En el Salmo 138, versículo 2, acción de gracias por el favor de Jehová, de la misma manera que el salmista adora hacia el santo templo, se nos revela que también para nosotros es bueno orar elevando nuestra mirada al Padre como hacia Jesucristo, allí donde su presencia es especial. La respuesta viene, y eso es lo que fortalece su alma, según el versículo 3, porque es lo que nos confirma en la creencia de que las cosas se acaban cumpliendo conforme a la voluntad de Dios, no la nuestra, y sabemos que las promesas de nuestro Padre son para bien. Él nos proporciona las fuerzas que necesitamos cada día para soportar con paciencia y en paz las aflicciones. Por eso debemos estarle siempre agradecidos al darnos esos medios de gracia, ya que sin ellos nada podemos hacer, porque como se nos dice en Filipenses 2:13, es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. De que cuando en el versículo 8 del Salmo anterior se nos invita a perseverar, tenemos la seguridad de que Jehová cumplirá su propósito en mí. Así lo expresó Pablo en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La confianza no está puesta en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios, que jamás desfallece, porque tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Sabemos que no es por fuerza ni por ejército, sino que es el Espíritu de Dios el que nos capacita para todo lo que va más allá de la carne. De esta manera podemos orarle, como hace el salmista en la parte final de ese versículo 8. No desampares la obra de tus manos. En otras palabras, le pide al alfarero que no deje de presionar para modelar el barro del que está hecho el hombre a fin de conseguir su propósito, darle la forma que requiere para hacer su voluntad. Porque a fin de cuentas, hemos sido salvos para esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, a tenor de Efesios 2:10. Como está escrito en Isaías 12,
¿Acaso no haremos cántico de acción de gracias cada mañana que nuestros ojos se abran por el mero hecho de nuestra salvación? Y para acabar, me permito recordar el mayor símbolo de falta de agradecimiento que jamás ha existido y que fue anticipado en el Salmo 41, versículo 9, cuando se nos dice: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar».